todo esto se refiere a la misma entidad. Mientras estamos en Cristo, entonces gozamos de libertad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios mismo, al sacar al hombre de ese estado de esclavitud, Él lo trae a un lugar donde el hombre goza de comunión con Dios. San Pedro dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. O sea, aparece un redentor, y conforme la ley del levirato, habían algunas 6 o 5 condiciones que el redentor tenía que cumplir para calificar en este papel, en este rol de redentor. Primero, tenía que ser un pariente cercano de la persona que había tenido el problema, del fracasado. 2, tenía que haber experimentado las mismas situaciones que el fracasado, pero sin caer en ellas. 3, debía tener recursos suficientes para redimir. 4, debía tener también el deseo de redimir. 5, ¿verdad? Entonces, estos elementos fueron completados por Jesús. ¿Recuerdan ustedes en el caso de Boaz y Ruth, donde había un pariente que era más cercano que Boaz? Él tenía los recursos, pero no quería redimir. Gloria al nombre del Señor. Por esto entonces Boaz lo lleva ante la plaza pública y ahí lo hace firmar un contrato con un zapatazo, ¿verdad? Sáquese el zapato. Y entonces, a través de ese acto, que era como un contrato legal, o no como, era un contrato legal, el pariente más cercano renunciaba a sus derechos como redentor. Y en esta ocasión, Boaz toma ese derecho y redime a Ruth. Y no solamente a ella, sino que redime las tierras también. Gloria a Dios. Esto hizo Cristo, hermano. Como hizo el libro de Romanos, que no solamente redimió al hombre, pero también redimió la tierra. Gloria al nombre del Señor. La creación, hermanos. Solo que el acto de la creación no se ha cumplido todavía, pero ella gime con dolores de partos, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante que usted hoy, como creyente, conozca este tema de la redención? ¿Por qué es importante que usted, como creyente, usted entienda esto, que es la redención? Cuando hablamos de redención, ¿qué estamos significando con esto? En primer lugar, hermanos míos, los incrédulos están todavía en la esclavitud del pecado y son dominados por la naturaleza del pecado. Están ahí todavía, no han creído la noticia. Es como de momento este presidente que contribuyó a la abolición de la esclavitud en este país, Abraham Lincoln, se dice que cuando se declaró que los Estados Unidos era una tierra libre de esclavos, esta famosa campana de Filadelfia repiqueteó varias veces, ¿verdad? Estaba diciendo que había entrado esta nación a una nueva era. Pero lo más trágico de esto, hermano, es que hubieron esclavos en las plantaciones que no quisieron vivir como libres. Llegaron a donde sus amos y le expresaron a sus amos su deseo y decisión de seguir trabajando para ellos dentro de las plantaciones. Yo, desde este punto de vista, creo entonces que la esclavitud es una actitud mental, es un mindset más que cualquier otra cosa.
Yo digo, además de esto, que hubieron personas que vivieron en el periodo de la esclavitud y nunca fueron esclavos. Le voy a decir más. Hubieron personas que vivieron y trabajaron en las plantaciones y nunca fueron esclavos. Por ejemplo, yo creo que una Rosa Parks nunca se sintió esclava. Nunca vivió como esclava. Yo creo que una Harriet Tubman nunca vivió como esclava. Gloria a Dios. Hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario, las campanas de redención sonaron. Y hay miles de seres humanos que no han creído eso. Gloria a Dios. Pero nosotros hemos creído a este anuncio. Y hoy somos libres del poder del pecado, del poder de Satanás, que se llama el pecado. ¿Por qué esto, hermano, está circunscrito en el acto de creer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un tiempo atrás me tocó hablar con una persona y le dije, cuando tú te miras a ti mismo y tú te ves en el espejo, ¿qué ves? Y me dijo, un idiota. Y le dije, no, tal vez no me has escuchado, no me has entendido. Cuando tú te mires en el espejo, ¿y qué tú ves ahí? Me dijo, un idiota. Y le dije, y explícame cómo tú llegaste a esta conclusión. Y me dijo, lo que pasa es que tengo unos amigos y todo el mundo me dice así. Y la gente me comenzó a decir así, no uno ni dos, varios de ellos. Y yo terminé creyendo que es verdad, que soy un idiota. Por eso actúo como idiota. Y le dije, ¿cómo te sientes tú actuando así como un idiota? Bien. Claro, una buena respuesta, Margot. ¿Cómo te sientes tú actuando como un idiota? Como un idiota. Y dice, pero tú no has pensado salir de ahí. No. Es difícil, ¿verdad? Trabajar con una persona así. Porque él ha llegado a esa conclusión. Está persuadido de esto, que él es esto. Gloria a Dios. Yo les voy a decir la verdad, hermanos míos. Yo nací en un campo y me crié en un campo. Yo no soy citadino, yo soy de provincia. Pero me gusta tanto el campo a mí. Yo estaba en esas propiedades que mi papá tenía. Y yo caminaba por esas lomas y por esos montes. Y yo no me veía haciendo mi vida ahí. No. Yo en mis años de preadolescencia, 12 años, 13 años, ya adolescente, decía, yo no voy a morir aquí en este campo. Yo no me voy a quedar aquí en este campo. Y tenía un tío que falleció y me decía, mijo, no te quedes aquí. Váyase para el Cibao. Y yo no me voy a quedar aquí. Yo me veo siendo un licenciado. Yo me veo siendo un profesional. Y alguien me dijo, sueña, que soñar no cuesta nada. Aleluya. Yo no, por eso sueño. Pero los sueños que se hacen con los ojos cerrados no se cumplen. Pero lo que se hacen con los ojos abiertos, hay una gran posibilidad de que se cumplan. A mí me hace falta el campo. Pero hace más de 40 años que salí de ese campo.
Gloria a Dios. Uno sabe dónde nace, pero no sabe dónde muere. Pero yo digo, hermanos míos, el asunto de la esclavitud es un asunto de la mente, un arreglo mental, un mindset. Tú te propones quedarte ahí en esa plantación y no ver que tiene otra salida. No sabes hacer nada. Y murieron en esas plantaciones como esclavos. Gloria a Dios. No me resisto a morir en esa plantación. Jesús me hizo libre. Gloria a Dios. El que cree en la noticia del Evangelio, hermanos, porque ya Dios hizo ese arreglo. Toda persona que cree la noticia de la redención es libertado de la esclavitud del pecado. El pecado no puede apoderarse más de mí. O sea, es un decreto divino, hermano. Usted es libertado de esa fuerza avasalladora, esclavizante, destructiva, corruptiva, que se llama pecado. Usted es libertado de esto. Que hay gente que me ha dicho, es que tengo miedo que si me convierto me vuelvo atrás. Eso no va a suceder. Si usted se convierte de verdad y de verdad, no hay forma de usted volver atrás. Con esto no estoy diciendo ni remotamente que usted no vaya a cometer errores. Sí lo cometerá, pero no se quedará ahí. Usted se va a levantar de ahí. Alabado sea Dios. O sea, es que la mente del ser humano se liberta del poder del pecado y del poder de Satanás. Y voy a hacer alusión, hermanos, a el campo de batalla preferido por Satanás es la mente del ser humano. La mente. Creo que hay pensamientos que es el resultado del proceso, de un proceso cognitivo, de un proceso mental. Es cierto. Pero hay otros que son entidades espirituales. Hay otros pensamientos que no son simples pensamientos, sino que son entidades espirituales. Y mientras el pensamiento llega a la mente, el dardo satánico llega a la mente. Si usted no logra apagarlo ahí, entonces va a bajar al corazón. Cuando yo hablo de corazón, recuerden, no estoy hablando del órgano físico que se aloja en algún sitio acá, en la parte izquierda de nosotros. Estoy hablando del flujo de la vida. Estoy hablando de esa esencia espiritual. Va a llegar ahí. Y cuando llega ahí, va a afectar nuestros sentimientos. Y si afecta nuestros sentimientos, va a afectar nuestras acciones. Amén. Por eso yo voy a decir en esta hora, hermanos, que hay ocasiones, y siempre es así, que a usted nadie lo pone triste. A usted nadie lo enoja. Me hiciste enojar. No, usted se enoja usted mismo. Usted se entristece usted mismo. ¿Sabe por qué? De la forma que nos hablamos a nosotros mismos. ¿Cómo tú te hablas a ti mismo? O sea, nosotros nos hablamos, ¿verdad? Nosotros nos pasamos el día hablándonos a nosotros mismos. Aunque usted no abra la boca, usted está hablando a usted mismo. Usted viene a la casa y de momento ve un reguero y no dice palabras, pero dice, mira cómo estos muchachos tiran a mí. Usted se habla a sí mismo. Y a veces uno habla solo. Mire, hablar solo no es problema, hermano. Hablar solo no es problema. ¿Sabe cuándo es problema? Cuando usted está contestando a usted mismo. Talking to yourself is not a problem.
What is the problem is answering to yourself. So when you talk to yourself, even when you don't express any words, that talking, the way you talk, is the way that affects your emotions. And the way your emotions are affected, your behavior will be different. Totally different. So, viene algo a mi mente y yo hablo con esto. Por ejemplo, he escuchado muchas personas que dicen: hermano, yo lo llamé y usted no me contestó. Lo que esa persona está diciendo, que usted vio la llamada y usted por alguna razón no quiso contestar. Hay gente que me ha reclamado esto. Y yo le puedo no haber contestado por varias razones. Usted me puede haber enviado un texto, yo le pude haber no contestado por varias razones. Una, estaba guiando y no puedo textear mientras guío. 2, el teléfono se descargó. 3, me cortaron el servicio. 4, no andaba con el celular. 5, se me perdió el celular. 6, no vi el texto. Pero digamos que usted diga, él vio el texto, porque ahora hay 500,000 razones para usted ver si vieron el texto o no. Si se pone amarillo, se pone azul, vio el texto. Yo tengo un teléfono que incluso me dice si la gente guardó el texto, se lo archivó. Mire, pero el teléfono tiene una función que le dice a usted si la persona que usted le mandó el texto lo archivó o lo borró. El teléfono tiene una función que si tú le mandas un mensaje de voz a alguien y la persona archiva el mensaje, usted dice, pero ¿por qué está archivando el mensaje? Porque le dice a usted, lo archivó, lo guardó. Gloria a Dios. Pero la forma como usted dice, como usted se expresa a usted mismo, determina cómo usted se va a sentir. Por ejemplo, yo estoy mirando hacia allá y hay una hermana que está en la misma dirección hacia donde yo estoy mirando, pero tal vez yo estoy viendo un punto que está en la pared y ella ve que mis ojos están sobre él. Pastor, me está mirando a mí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué será que me está mirando? Ella se está hablando a sí mismo, o él se está hablando a sí mismo. Y dependiendo cómo usted se hable a sí mismo, sus emociones van a ser afectadas. Wow, me dijo alguien, vino una persona aquí y me dijo, mire, yo soy dominicano igual que usted, yo necesito tanto, que yo qué. Y yo le digo, yo no te puedo ayudar. Y me quedó mirándome. Wow, que usted no me puede ayudar. No, yo no puedo. Yo no tengo. Solamente son $20. Sí, pero yo no tengo $20. Wow, usted no tiene $20, ¿no? Wow. Está bien. Y si la sonrisita se le borró, ¿qué pudo haber pasado por la mente de esa criatura? Tal vez tiene, no me quiso dar. Ve que de momento uno piensa algo. Y hay ocasiones que hay muchos vectores que se combinan para indicar que de verdad usted tiene razón en sus especulaciones. Porque todo esto tiene que ver, hermano, con el aspecto, ¿verdad?, subjetivo. Ahí no hay objetividad de ningún tipo. Todo es subjetividad. Yo pienso que es así. Es como de momento que alguien aquí, el pastor no me quiere, o la pastora no me quiere, porque aquí le dije que quería hablar conmigo y me dijo que después él no tiene compasión. Yo soy oveja y él es pastor. Él tiene que estar ahí cuando yo lo necesito. Y si eso no ocurre,
el hermano comienza a hablar consigo mismo. Y eso le va a bajar al corazón, le va a afectar los sentimientos. Y se va a sentir triste, impotente, frustrado, decepcionado, malquerido, rechazado. Y de momento su comportamiento va a comenzar a cambiar. No, mejor yo no voy a la iglesia más. Pero hay una técnica en psicología que nosotros le llamamos hacer el replanteo. Si en vez de pensar así, usted comienza a pensar, tal vez el pastor no ha comido hoy, tal vez él está cansado, tal vez tiene sueño. Usted ve que usted comienza a actuar de otra manera y a sentir de otra manera. Porque cuando usted comienza a hacer el reframe, en usted se va a desarrollar algo que se llama empatía. Empathy en inglés. Empatía. Y cuando usted comienza a hacer este reframe, usted ya no va a ver a la gente de esa forma. Porque la empatía es lo que te permite sentirte en el mismo zapato donde está el otro. Sentir el dolor, sentir la carga del otro. Gloria a Dios. Entonces usted comienza a hacer un reframe. No, seguramente no era que él no quiso hablar conmigo. Era que él no me escuchó. Tal vez no me escuchó. Tal vez tenía un mal momento. Tal vez. Haga el reframe. Y evita dos cosas. Amargura la evita. Sentirse amargado. Hermano mío, mire, hay pensamientos que no son tal pensamientos, son dardos de Satanás. Porque usted no va a ver que el diablo le va a salir con cuernos y pezuña a nadie. El diablo no le apareció a Cristo como ese monstruo repugnante producido en la Edad Media, ¿verdad? El monstruo grande. Con escama de pescado, cola de cerdo, cuerno de toro o de chivo, ala de murciélago, o rojos. Eso no es el diablo. Hermano, el diablo tiene la capacidad de vestirse de ángel de luz. Pero ¿a dónde le habló a Jesús? En la mente. La mente es el más grande campo de batalla. Ahí es donde se libran las grandes batallas. Ahí es donde usted pierde o donde usted gana. Ahí es donde usted es derrotado o donde usted es declarado victorioso en la mente. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Que a veces estamos en la iglesia y usted está diciendo, sí, ya yo conozco al pastor, él me le está tirando a mí. Eso es por mí que lo está diciendo. Y si usted aprende a hacer el replanteo, el reframe, dice, claro que es por mí. Pero no es para la silla, es por mí. Además, lo que él quiere no es mal para mí, es bien para mí. Si yo estoy predicando en contra de la violencia doméstica y usted es del que le usa, ¿verdad?, golpear a su esposa, eso no es malo que yo predique en contra de eso, porque estoy tratando de que la policía no intervenga y lo lleve preso. ¿Sí? Y también usted, hermana, porque hay hermanas que corretean a los hermanos con el cajón. Claro, aquí no, ¿verdad? Eso es por allá. Entonces, seguimos con este asunto de entender, de creer la noticia. El incrédulo está en la esclavitud del pecado porque no ha creído la noticia. La noticia de que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo.
salvo. Y en el momento que ocurre esta salvación, el Espíritu de Dios te traslada de un lugar donde antes vivía como esclavo, ahora es atraído a un lugar donde va a vivir como libre, pero subordinado a la voluntad de Dios, de Cristo. Gloria a Dios. Entonces esta es la noticia. Esa noticia en el libro de Efesios, capítulo 2, y en el versículo número... Efesios capítulo 2, el versículo número 3, San Pablo, que ¿verdad? Es el escritor de este libro de Efesios, él dice lo siguiente, capítulo 2, versículo número 3, mire, entre los cuales, vamos a leer el contexto, y él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estamos. Muerto acá no es una muerte física, ¿verdad? Es separación, estamos separados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, en pecado que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el cosmos, ¿verdad? El orden secular de las cosas, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu. O sea, lejos de ser un estilo de vida, o lejos de ser un comportamiento, ¿verdad?, propio de tal grupo, es un espíritu. El incrédulo no cree. El sociólogo no entiende esto. Pero aquí está diciendo que es un espíritu que opera, que está activo en los hijos de desobediencia. Y Pablo dice, entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, estamos también nosotros. Vivíamos también así, en otro tiempo, en aquellos tiempos que ustedes conocen, en los deseos de nuestra carne. O sea, de esa naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿ven? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira. ¿Sabe, hermano, de dónde viene esto de hijos de ira? En Palestina habían unos vasos que le llamaban vasos de ira. ¿Sí? Esos vasos se averiaban, lo llevaban donde el alfarero, y el alfarero lo reparaba, y volvían a averiarse, y lo llevaban de nuevo y se volvían a averiar, y ya no tenían arreglos, y le llamaban vaso de ira. Alguien lo cogía y se subía en un cerro y lo arrojaba y caía reventado allá, y eso se iba haciendo una pila de escombros. Se llaman vasos de ira. Gloria a Dios. Por eso que Judas le pasó esto, que era como un vaso de ira que se reventó, no tuvo arreglo, estaba en la mano del alfarero por 3 años. Y lo repararon muchas veces. Y se volvió a averiar. Esto no tiene arreglo. Se reventó. Gloria a Dios. En esos sitios, en esos cementerios de vaso de ira, era que los leprosos buscaban tiestos para rascarse. Gloria a Dios. O la gente usaba ¿verdad? Los escombros de esto para echar fuego y trasladar fuego de un lado a otro. ¿Recuerdan en los campos que uno iba donde el vecino a buscar un tizón? ¿Sí? Y eran en esos vasos, esos escombros de esos vasos, que la gente cogía para echar fuego y llevar fuego de un lado a otro. Está relacionado con la perdición, fuego, rompimiento, no tiene arreglo. Entonces dice,
que antes éramos así, hermanos. Gloria a Dios. Estamos perdidos. Vivimos en otro tiempo y éramos hijos de ira. Íbamos a reventar igual que ellos. Pero eso era antes, igual que los demás. Pero el versículo 4 dice, pero Dios. Ahí hay una conjunción adversativa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, destruidos por allá, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. ¿Entendemos esto, verdad, hermano? ¿Quién cree esa noticia? El que cree esa noticia tiene buen chance de ser salvo. Por gracia. O sea, no es algo que podemos pagar nosotros. Es algo que está más allá de nuestro alcance. Es algo que trasciende nuestra comprensión. Trasciende nuestra posibilidad. La gracia de Dios para nosotros es difícil entenderla, hermanos. Porque todavía somos creyentes. Y todavía, hermanos, a veces tropezamos con el asunto de la gracia. Porque todavía estamos pensando que es por mi oración, que es por mi ayuno, que es por mi vida pura. Y no es por nada de eso, hermano. Es por su gracia. Gracia se define como el favor que no nos merecemos. Gracia se define que Dios no nos dio lo que nosotros merecemos. Aleluya. Hijos de ira, ¿qué merecemos? Ira. Pero no nos dio eso. Pues por su gracia que estamos aquí. Su misericordia. La misericordia de Dios es que no nos dio lo que realmente merecemos. No nos dio eso. Gloria al Señor. Y mire, hermano, hay gente que está pensando que en el 2018 Dios está buscando centellas para tirárselo a la humanidad. En el 2018 Dios no está buscando gente para matar. Dios está buscando gente para perdonar y para salvar. Les digo más, a Dios no le interesa la muerte del impío. Hay gente, hermano, que dice, tanta gente mala que se muere. Y mira, este hombre tan bueno se vino a morir. Es que Dios no se lleva a los malos. Es a los buenos que Dios se lleva. De hecho, o sea, no hay nadie bueno, ¿verdad? Pero si Dios fuera a matar a los impíos, quedará muy poca gente sobre la tierra ya. Si Dios fuera a matar a los pecadores, ya la tierra estuviera vuelto el planeta Marte. No quedará nada. Pero Dios no anda buscando gente para matar. Dios anda buscando gente para salvar. Dios no está buscando gente para condenarlos. Dios está buscando gente para perdonarlos. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiende, hermano? Eso es un poco difícil de entender. A veces yo escucho ciertas expresiones y me quedo callado nada más. Digo, Dios, ayúdame a entender tu gracia. Gloria a Dios. Otro es que los incrédulos están bajo el control y de la autoridad de Satanás. Los incrédulos están bajo el control y la autoridad de Satanás. Efesios capítulo 2, el versículo 2 dice lo siguiente: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso hay una advertencia para los creyentes y le dice, mire, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es difícil a veces, hermanos y hermanas, como que uno termine de cortar con el mundo. Porque el problema es que el mundo, cuando hablamos del mundo, es la palabra griega cosmo, que significa el orden secular de las cosas, el arreglo mundanal. Esto es cosmo.
Y ese cosmos, esa corriente, tiene un príncipe, tiene un rey, tiene un príncipe. Recuerde, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, le dijo a Cristo, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, esto me lo dieron a mí y yo se lo doy a quien quiero. Y el mismo Cristo, cuando estaba con sus discípulos en Getsemaní, le dijo a ellos, aquí viene el príncipe de este mundo que él nada tiene que ver conmigo. Viene. Y por esto es que dice que usted no ame al mundo como creyente, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo tiene un príncipe que es dueño de esas cosas. Y Dios lo que invita al creyente es amar las cosas de arriba, que esas son las de Él. Como cuando mi papá nos estaba criando, teníamos una propiedad bien grande, pero había otros vecinos que tenían otras propiedades ahí. Y él se aseguró siempre de llevarnos, principalmente a los varones, a enseñarnos sus linderos. Y nos enseñó sus linderos. Y decía, mira, el lindero de la propiedad, o sea, el límite de la propiedad nuestra es aquí. De ahí para allá le pertenece a fulano de tal. Y nos llevaba. Y te voy a llevar para que vea el lindero de la propiedad. Y siempre me decía esto, cosa que no me gustaba. Y yo decía, yo sé dónde están. Pero yo no sé por qué razón él quería que se me metiera bien claro en la cabeza cuáles son los linderos de nuestra propiedad. Y el otro está aquí. Eran como unos postes de cemento que lo colocaban. Nadie puede mover esos linderos. Esos son los linderos de la propiedad de ustedes. El vecino tiene cosas del otro lado. Pero si ustedes cruzan al otro lado, buscando del vecino, eso se llama robar. Si ustedes ven algo donde el vecino que le gusta y él no está ahí, no vayan allá, porque eso se llama robar. Él lo tiene porque lo sembró. Si a ustedes les gustan, siembren ustedes también. Pero ahora entiendo muchas cosas del viejo, porque Dios también quiere que sus hijos vean los linderos y que no vayan al otro lado. Por eso nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo tienen su dueño, y el dueño de las cosas de este mundo es mi enemigo, y se llama diablo, y se llama Satanás. Y no lo amen, porque el día que ustedes amen al mundo y se pongan a coger las cosas del mundo, entonces el amor del Padre no estará en ustedes. Y el papá de nosotros era bien claro y decía, si alguno de ustedes lo cogen robando y lo llevan a la cárcel, yo no lo voy a ver a ustedes. Porque en el país de mi esposa, en el pueblo donde yo nací, para el tiempo que yo me estaba criando, a los ladrones le hacían pasar una vergüenza, hermano. Usted no sabe que una vez una persona se robó un buey y lo cogieron con el buey robado. ¿Y sabe lo que hicieron con el pobre hombre? Lo cogieron con el buey y amarraron el buey y amarraron al hombre con una soga, con las dos manos, y el buey iba adelante y el hombre iba atrás y la policía detrás, y lo pasearon por todo el pueblito. Ladrón de buey, ladrón de buey, ladrón, y por toda parte va entrando. El que cogían robando un racimo de plátano se lo ponían en la cabeza. Lo paseaban por el pueblo, robó plátano. Qué vergüenza la familia, qué vergüenza. Y luego lo llevaban a la fortaleza, la cárcel pública. Y papá decía, yo no voy a visitar ladrones. No cojan lo del mundo.
El Señor nos dice, no se metan en el mundo del camino, porque lo del mundo es del otro, es del príncipe de este mundo. ¿Quieren saber dónde está lo de ustedes? Puestos los ojos en Jesús arriba. Allá está lo de ustedes. Y nos invita a buscar las cosas de arriba. Allá está lo de ustedes. Su ciudadanía está allá arriba. Lo suyo viene de arriba. Lo de abajo se queda, se pierde, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro está en las cosas del príncipe de este mundo, tu corazón va a estar ahí. Y recuerda, hermano, cuando yo hablo de corazón, no le estoy hablando del músculo este que está aquí. Le estoy hablando de deseos. Tus deseos estarán ahí. Le estoy hablando de aspiraciones. Tus aspiraciones estarán ahí. ¿Cuál es tu aspiración, mujer? ¿Ser una diva o una sierva de Dios? Santo. ¿Cuál es tu aspiración, hombre de Dios? ¿Ser un hombre de Dios o un metrosexual? Gloria a Jesús. Enfócate arriba. Aleluya. Y por ejemplo, cuando usted estudia el caso de la mujer de Lot, cuando el ángel le dice, sálgase de ahí, que esto va a perecer todo, no mire detrás de ustedes. Y que ella miró, esa fue una incrédula, quedó convertida en estatua de sal. Por esto, hermanos, el hombre incrédulo está bajo el control y la autoridad de Satanás. ¿Qué es incredulidad? No creer que lo que la Biblia dice es la verdad. Eso es incredulidad. ¿Qué es tener fe? Tener fe, hermano, es creer que lo que la Biblia dice es cierto. Porque hay gente que dice, usted no tiene fe, pero lo que está diciendo, tú no tienes fe en tu fe. Y lo que obra no es tener fe en mi fe, sino fe en la palabra. Otros hermanos que dicen, mira, vamos a orar y ayunar para que Dios haga tal cosa. Yo les voy a decir algo hoy a ustedes. La oración y el ayuno son muy buenos, pero no cambian el propósito de Dios. No cambian la mente de Dios. ¿Usted no cree que va a echar 5 días de oración y ayuno y lo que Dios le dijo? No. Después por ese ayunito Dios se va a persuadir y va a decir, ok, está bien. No. San Pablo tiene un ejemplo que dice que él tenía un aguijón en la carne y oró muchas veces. Usted que cuando Pablo decía que él oraba, no era una rodilla en el aire y otra en el piso. Era oración. Y el Señor le dijo, no. Bástate mi gracia. Porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. No dejes de orar, ni dejes de ayunar. Porque la oración y el ayuno lo que hace es que fortalece la fe del creyente. Eso hace la oración y el ayuno. Fortalece la fe del creyente. La fe para creer que lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Y ejercitar esa fe. Pero no va a cambiar nada. No va a cambiar los planes de Dios. No va a cambiar los propósitos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, el incrédulo está bajo ese dominio. Que el diablo logra que usted dude de la palabra de Dios, lo habrá conquistado usted. Gloria a Dios. Los incrédulos, me parece también saludable leer Colosenses capítulo 1, versículo 13. Libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios así: el cual nos ha librado dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos
para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. O sea, es un acto de trasladarnos de un reino, de un mundo a otro mundo, de un dominio a otro dominio. Eso hizo Dios. Y todos los que somos creyentes estamos disfrutando de esta bendición. ¿Sí, hermano? Mire, aunque usted haya fallado, y yo también, varias veces, porque Dios sabía que nosotros íbamos a fallar, por esto nos dejó el recurso del perdón. Amén. Nos dejó el recurso del perdón para que nosotros, cuando fallemos, volvamos a Él. Gloria a Dios. Volvamos a Él. Entonces, ha habido, ¿verdad?, una extrapolación. Nos trasladó, nos sacó de un sitio. No es que salimos, Él nos sacó. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Está hablando, hermano, de algo que es poderoso. Las tinieblas tienen su poder y esclavizan y destruyen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces los incrédulos están en deuda con Dios debido a sus pecados, y no hay alguna forma de hacer expiación de esta deuda del pecado. Dios nos dio el recurso del perdón, Dios nos dio el recurso de la expiación, Dios nos dio el recurso de la redención, y hay personas que están rechazando ese recurso. O sea, te estoy dando un voucher para que pagues. Tú tienes deuda, pero yo te estoy dando un voucher para que vaya y me pague a mí mismo. Porque Cristo no le pagó al diablo nada. Dios no le debía al diablo nada. Lo que Cristo paga, hermano, es a la justicia divina, que exigía que el culpable muera. La justicia de Dios, que el pago del pecado es la muerte. Cristo no le está pagando nada al diablo, porque no le debe nada. Es a la justicia divina. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no hay una persona, ni ha habido, ni habrá una persona que reúna los créditos para satisfacer la justicia divina. Gloria a Dios. Entonces, Cristo, ay Dios mío, esto es como tan difícil de explicar. ¿Cómo que yo tengo un miembro de mi familia que está endeudado conmigo, y yo mismo le hago un cheque, le digo, mira, toma ese cheque, deposítalo en el banco y págame otra vez? ¿Cómo es esto? Yo soy quien te debo, sí, pero yo sé que tú no tienes para pagarme. Tú no tienes con qué pagarme, pero eso tiene que aparecer que se pagó. Ahora yo voy a hacer algo contigo. Voy a escribir un cheque y te lo voy a dar. Coge ese cheque, endósalo, deposítalo y págame. Aleluya. Si te estoy dando el cheque y tú dices, no, yo no quiero el cheque, entonces ¿con qué tú me vas a pagar? Tú estás en deuda conmigo todavía. Y la deuda que tú tienes conmigo exige tu muerte. Ahora, el incrédulo está en deuda con Dios debido a sus pecados, y no hay alguna forma de hacer expiación de esta deuda del pecado. No hay manera de hacer expiación por la deuda del pecado. La única manera es coger el cheque de la redención y depositarlo a nuestro favor. En ese momento la deuda se cancela. Alabado sea Dios.
en ese momento la deuda es saldada y el estado de enemistad entre Dios y yo es abolido, y ahora tenemos paz para con Dios. Porque para que Cristo, hermano, pudiera morir por nosotros en la cruz del Calvario, si no colocan los pecados y la culpabilidad de la humanidad entera sobre Cristo, la espada divina no podía caer sobre él. Porque el inocente no puede pagar por el culpable. Debió tomar Dios en un acto de esto que él, en uno de esos arreglos que nada más él sabe hacer, coger la culpabilidad de la humanidad entera y colocársela sobre Cristo. Para que la humanidad, para que todo el pecado de la humanidad fuera transferida sobre Cristo. Y ya esto se había ensayado en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes los dos machos cabríos que el día de expiación tomaban? Que uno lo soltaban al desierto y el otro, el sumo sacerdote, ponía la cabeza sobre él. ¿Sí? La mano sobre su cabeza. Estoy hablando al revés estos días. La mano sobre su cabeza. Y luego confesaba los pecados de toda la nación sobre este macho cabrío. Y venía el espadazo y lo mataba. ¿Era culpable el macho cabrío? No. Pero ocurría en este momento una transferencia. Todo el pecado del pueblo de Israel era imputado sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando la justicia de Dios caía, no veía al macho cabrío, sino veía el pecado de la humanidad, el pueblo de Israel entero. Para que la justicia de Dios cayera sobre Cristo allá en el Calvario, tuvo que haber una transferencia de culpabilidad. Por esto dice que Él se hizo pecado por nosotros. Tuvo entonces que Dios colocar el pecado de toda la humanidad, desde el primero que nació hasta el último que va a nacer, y colocarlo sobre Cristo, y la espada de Dios cayó sobre Él. El día que alguien cree en Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, entonces la inocencia del Cordero de Dios, la santidad del Cordero de Dios, es imputada sobre el creyente. Pasa una transferencia, y que Dios, la justicia de Dios, no nos ve conforme lo malo que somos, sino nos ve a través de Jesús. Nos ve a través de la justicia de Cristo. Y por esto dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por eso es importante que usted entienda este estudio. Y es importante que usted entienda que si usted peca algún día, no se quede caído en el pecado. La Biblia dice, hermano, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Dice más la palabra: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora, cuando uno peca, queda un problema, y es la culpabilidad. Y es el arma favorita de Satanás para acusarnos. Él es el acusador. ¿Qué el creyente tiene que hacer? Creer lo que dice la palabra y declara la palabra. Yo vengo a Cristo, me arrepentí, confesé mis pecados. Usted necesita creer esto para tener victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Para que el diablo no lo deprima y lo ponga a pedir perdón todos los días, hacerlo sentir sucio e inmundo. Usted necesita ejercer fe y creer esta palabra. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, todo el pecado y la culpabilidad cayó sobre Él. Él dijo: consumado es, pagué la deuda. Ahora yo por fe me apropio de eso que Él hizo en el Calvario, y nadie acusará a los escogidos de Dios. Hermano, usted no tiene fe, pero debe creer esto. Si no lo cree, el enemigo va a hacer escarnio de su mente y de su psiquis. Lo va a destruir. Lo va a estar acusando. Esto, hiciste esto. Ahora, si usted es pro autosalvación, usted va a estar discutiendo con el diablo. Porque usted cree que se puede salvar a sí mismo. Si usted es de lo que inventaron la religión de Caín, no, yo me perdono porque yo oré, porque yo hice, porque ahí te va a destruir.
Porque tú estás alegando lo que tú hiciste. El día que usted le alega al diablo lo que Cristo hizo, usted lo dejó sin recursos. Porque el diablo no puede negar ese hecho. El diablo no puede negar el drama del Calvario. El diablo no lo puede, porque él estaba ahí. El diablo estaba ahí a los pies del Calvario cuando el Cordero de Dios derramó su sangre. Él mismo usó a la gente. Le dijo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. El diablo estaba ahí. Bendito Dios. El diablo, que el Señor lo reprenda, estaba al pie de la cruz. Ahí estaba él también presenciando. Y él oyó cuando el Hijo de Dios dijo: consumado es. Él oyó cuando Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y él mismo sabe que el tercer día de la semana, aun cuando él tenía sus instrumentos, la piedra fue removida. El diablo vio el día que Cristo se levantó de la muerte. He knows that. Pero mientras tú estés peleando en tu mente y en tu mente con lo que tú has hecho, usted tiene batalla. Pero el día que usted se despoja de eso que usted está peleando y le diga al diablo: mira, yo no tengo argumento contigo, yo tengo un abogado. Algo sabe bien de eso, que cuando uno se busca un abogado para que lo represente, usted no habla con la parte acusadora. Usted le dice: you want to talk to me? Go talk to my lawyer. ¿Quiere hablar algo conmigo? Vete a hablar con mi abogado. A mí no se me permite hablar contigo. A mí no se me permite discutir mi caso contigo. Tú quieres saber algo, vete y hable con mi abogado. Y hasta que usted no se empodere y mande al diablo a hablar con su abogado, él estará molestando y él estará acusando. Cristo vive. It's not what you have done. It's not about who you are. Santo Dios. Has to do with Jesus has done and who Jesus is. Ahí está la cosa. Por eso es importante que usted crea esto que estamos haciendo. Esto es lo que te salva, hermano. El día del Calvario, a partir del día del Calvario, de la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes, estoy hablando de gente que lee la Biblia, oye la Biblia y dice amén, yo creo eso. No es tu proceso mental y que tú llegaste a la conclusión. No es lo que tú llegaste a la conclusión. No es lo que tú sientes. No es lo que tú percibes. Es lo que dice aquí. Si crees en Cristo, Dios te ve a través de Jesús. ¿Cree usted eso? Amén. Yo veo gente como que me está mirando como, ¿será? ¿Será? Es así. Dios te ve a través de la justicia de su Hijo, a la inocencia de su Hijo. ¿Por qué usted cree que Romano dice: ninguna condenación hay para los que están? ¿A dónde? Dentro de Cristo. No hay condenación. Ahora, el día que te salgas de ahí, está bajo juicio. El día que te salgas de ahí, el único que te puede sacar de ahí es el pecado. Si algún día pecas, vuelve arrepentido a la cruz. Porque por eso nos dejaron el recurso del perdón. Por eso lo dejaron. Usted ve que todas las cortes tienen el recurso de apelación. Aunque hayan dado el veredicto, uno puede apelar. Y le dan un tiempo para apelar. Usted puede apelar. Apele mientras está vivo. El día que muere ya no se puede apelar más nada. Mira Dios, voy a concluir ya diciéndole en esto: los incrédulos no tienen ningún medio para liberarse por ellos mismos de la esclavitud y de la deuda del pecado.